De que se prepara la presentación, quiero animar a todo el mundo a participar en la mesa redonda, para que sea algo realmente de participación colectiva. Los ponentes dirán alguna cosa, pero lo interesante es que todos aportemos. Por supuesto, agradecer a la Universidad de Cádiz y en particular a Andrés Santana por la invitación. Es un honor venir por estas tierras, que para mí son entrañables, ¿no? Yo tuve una experiencia, estuve viviendo un año en Gibraltar, trabajando en un barco ruso de traductor, en la clínica de Fiódorov, y tengo muy buenos recuerdos, aparte que suelo venir habitualmente, pero más que a Cádiz, a la costa, ¿no? Gaditana, Conil y otras zonas así que me encantan, ¿no? Y el tema de mi disertación es la percepción y los estereotipos de los rusos. El título es sobre España desde el viajero tradicional al turista contemporáneo. Bueno, la imagen que tienen los rusos de lo español influye considerablemente la compleja y atractiva historia de España y su rica tradición literaria. El romancero y la cultura popular, la novela picaresca y los grandes clásicos, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Cervantes, y también, muy especialmente, influyen en la imagen que tienen los rusos los tópicos que le han llegado por la literatura francesa. Así se explica, entiendo yo, el cúmulo de estereotipos sobre España que se concentran en las obras de los clásicos de la literatura. Por eso voy a empezar a hablar más que de los viajeros propiamente de los clásicos, como Pushkin, Gogol, bueno, de Dostoyevski no voy a hablar hoy, y que condicionan posiblemente hasta nuestros días la visión que tiene el ruso sobre España. Historiadores y literatos que nunca habían visitado España, tales como Karamzin, Pushkin o Gogol, presentan una visión bastante idealizada de lo español. Nos planteamos, bueno, yo aquí lo que planteo es si el viajero ruso del siglo XIX y del siglo XX, incluso el turista actual, logra liberarse de estos estereotipos. O si, por el contrario, lo que ve con sus propios ojos sigue condicionado por esa visión, yo diría, romántica del carácter y las costumbres españolas. Comenzamos, digamos, el análisis de algunos tópicos que nos han dejado, voy a utilizar bastantes textos, los clásicos de la literatura rusa, ¿no? En primer lugar, bueno, como hablaré más adelante del libro de Ángeles Cinas, Cartas sobre España, de Vasily Petrovich Vodkin, donde nos presenta un prólogo muy generoso y en el prólogo pues habla de las impresiones que nos han dejado tanto los literatos como los viajeros, ¿no? Y ya finalmente aterriza en Vodkin, ¿no? Él comenta que Karamzin, Nikolai Karamzin, se convirtió en el introductor de la temática española en la literatura rusa contemporánea. Yo quiero, bueno, presentar sobre todo cómo esto se refleja en los textos. Escribió un poema, El Conde Guarinos, antigua canción histórica española, donde Karamzin habla de la derrota de Roland por los árabes en la batalla de Roncesvalles, que tuvo lugar en el año 778, y al parecer no se inspira Karamzin en el poema épico francés de Chanson de Roland, famoso poema épico francés, ¿no?, equivalente al Cid en la literatura española, sino en un poema del romancero español de Bernardo del Carpio, que dice: «De entonces suenan los valles y dicen los montañeses, mal aluvisteis franceses en esa de Roncesvalles». Llama poderosamente la atención que Karamzin comience su libro. Bueno, Karamzin destaca también como historiador, ¿no? Él escribió Historia Государства Российского, la historia del Estado ruso, que es la primera gran obra voluminosa, bueno, después de Lomonosov, de historia de Rusia. Él es escritor de finales del XIX y principios del XX, muy influyente en los escritores que vinieron después. Es el fundador, se puede decir, del sentimentalismo ruso, con su novela La pobre Lisa. Pero una de sus obras más importantes es Cartas de un viajero ruso, que escribió entre 1791 y 1801. Y es curioso que él empieza a hablar de esta obra y se compara el narrador con el Quijote de la Mancha. Dice: me siento como el Quijote de la Mancha, al que hace referencia, ¿no?, porque dice que de él ha aprendido sus nobles sentimientos y sus maravillosos sueños.
El Quijote, hay que decir, que ocupa un lugar muy importante en la literatura rusa. Algunos autores, aquí tengo, bueno, los voy a citar y a comentar brevemente, ¿no? Turgeniev, por ejemplo, escribió un ensayo, Hamlet y Don Quijote, donde presenta dos personajes antagónicos, el de Shakespeare y Cervantes, y nos dice Turgeniev que en estos dos personajes queda reflejado bastante del carácter nacional ruso. Luego Dostoyevsky, bueno, como sabemos en la presentación de este seminario, ¿no?, viene una cita precisamente de Dostoyevsky, que consideraba El Quijote como la mejor obra que decía, o algo así, ¿no?, que jamás se ha escrito en la literatura universal, y que influyó, claro, considerablemente en el autor. De hecho, en la novela El idiota, él se inspira en la figura de Jesucristo y en el Quijote para caracterizar al príncipe Mushkin, ¿no?, porque dice que los rasgos positivos del carácter nacional ruso en gran medida se encuentran reflejados en el príncipe Mushkin, el protagonista de la novela El idiota. Bulgakov también trata la temática quijotesca. En algunas cartas a su mujer dice, él se llamaba Mijail, ¿no?, y le dice, bueno, Miguel Bulgakov, ¿no?, como Miguel de Cervantes, ¿no? Escribe algunas obras dramáticas dedicadas al Quijote, y Platónov, Chevengur, por ejemplo, ¿no? Pero esta es una temática muy amplia que yo aquí no voy a tratar, no puedo tratar. Lo que llama la atención es que en Cartas de un viajero ruso, Karamzin visite Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra. Es decir, no llega a España, no llega a visitar España. Y esto es una constante en los viajeros, quiero decir, los escritores rusos, ¿no?, clásicos. De hecho, bueno, él reflexiona sobre la civilización española y el papel que desempeña España en la historia europea. Pero digo que lo llamativo es que él no había viajado por estos países de Europa Occidental, pero no había llegado a España. Es decir, da la impresión, deduzco, que Karamzin no necesita viajar a España, porque él ya tiene una imagen de España y cree que ni siquiera es necesario, ¿no? Porque tiene una imagen, yo diría, idealizada de aquel lejano país, ¿no? Y seguramente que España le compensa la decepción que él, en Cartas de un viajero ruso, refleja sobre Francia, ¿no? Cuando él habla de Francia, nos fijamos en la data, en la fecha en que escribe, 1791, es justo después de la Revolución Francesa. Seguro que él está muy interesado por ver lo que acontecía en Francia, entre otros países, y se queda decepcionado, ¿no? Cito a Karamzin, dice, es una nación que ha cambiado la sensibilidad por la Revolución. Dice esto de Francia, ¿no? No contento con ello, Karamzin publica un relato en prosa, que es Sierra Morena, en 1793. Aquí nos describe la trágica historia de amor de Elvira y Alonso, dos jóvenes andaluces. El narrador conoce esta historia a través de Elvira y le cuenta que, bueno, su historia es trágica porque supuestamente su amado Alonso, con el que ella se iba a casar, había muerto en un naufragio. Y en estas conversaciones que mantienen, pues queda el narrador ruso prendado de ella, y ambos, enamorados, Elvira y el narrador, deciden casarse. Pero el mismo día de la boda aparece inesperada y sorprendentemente Alonso, y lleva al traste sus planes, ¿no? Aquí, bueno, cabe reseñar que Alonso no resucita ni es un fantasma, sino que aparece vestido de negro el día de la boda. Estamos, se puede decir, ante una versión del sentimentalismo ruso sobre los elementos en común que presentan el alma rusa y el corazón español. Y yo quería destacar que al principio del relato, Karamzin nos hace una descripción, nos presenta esta creación de España, ¿no? Dice, en la floreciente Andalucía, allí donde se escucha las orgullosas palmeras, es una traducción que he hecho yo improvisada, donde exhalan un agradable olor los arrayanes, donde las aguas del majestuoso Guadalquivir fluyen lentamente y donde se erige Sierra Morena con su cima cubierta de romero. Es decir, esta descripción otorga un colorido que marcará, se puede decir, el inicio de la imagen idealizada y romántica de España en las letras rusas. Claro que
el turista ruso actual, acostumbrado a los ríos que tienen en Rusia, ahora veremos cómo el Guadalquivir aparece, ¿no?, constantemente, pues se queda decepcionado habitualmente porque cuando viaja, por ejemplo, a Sevilla y ve el Guadalquivir y lo compara con los caudalosos ríos rusos, pues dicen, esto no es el río que yo me esperaba, ¿no? El Volga, por ejemplo, en la zona de Saratov, la parte más estrecha que tiene es un puente que tiene 3 kilómetros de ancho, ¿no? O sea, para los rusos el Guadalquivir no es, en realidad, bueno, veremos ahora algunas referencias. Pero el Guadalquivir lo conocemos sobre todo, el lector ruso lo conoce, gracias al poema de Pushkin, Céfiro Nocturno. Alexander, el gran poeta ruso, el máximo representante de las letras y se puede decir de la civilización rusa, Alexander Sergeyevich Pushkin, escribe el Céfiro Nocturno. Nochnoi zefir struit efir, shumit bijit Guadalquivir. Bueno, tengo el texto en ruso, en español. Céfiro Nocturno, fluye el éter, suena, corre el Guadalquivir. Y más adelante, вот взошла луна золотая, тише чу гитары звон, вот испанка молодая, оперлась на балcón. Ya ha salido la luna dorada, silencio, un sonido de guitarra, ya una joven española se ha apoyado en el balcón. Luego se repite este Nochnoi zefir, ¿no?, que es el céfiro nocturno y demás, y más adelante, Skin mantilio ангел милый, и вис как яркий день, сквозь чугунные перилы, ножку дивную продень. Quítate la mantilla, ángel querido, y aparece como un día deslumbrante, a través de las rejas de hierro fundido, bueno, o de las barandillas, podría ser en este caso, muestra tu deliciosa piernecita. Esta es, digo, una traducción que he hecho. Es decir, Pushkin nos cuenta, luego viene el bis, ¿no?, Nochnoi zefir, etc., ¿no? Es un poema del 1824, aquí me he pasado 100 años, sí. Y, bueno, nos describe, nos cuenta Pushkin cómo a orillas del Guadalquivir un caballero armado con su guitarra seduce a una joven española bajo su balcón. Es uno de los estereotipos, ¿no?, que muy habituales posteriormente en Rusia. Y se conforma con que se quite la mantilla y muestre su deliciosa piernecita. Es decir, aquí están presentes los valores espirituales, la belleza física y la apreciada honra de la mujer española. Por eso no es de extrañar la pregunta, recuerdo que me hacía una alumna de Saratov en un lectorado que tuve en el año 1996, antes de viajar a España me dice, en España me han dicho que hay rejas en las ventanas, dice, y me han dicho que es para que no roben, los hombres no roben a las muchachas. Yo le dije, no, digo, en España el problema es que hay muchos ladrones, entonces, pero no de muchachas, sino de joyas y de... Ella pensaba que las rejas eran para que no robaran a las muchachas, ¿no? O sea, estos estereotipos... Es una imagen... Digo, no le des esta idea a algunos españoles que piensen que puede librarse de su mujer quitando la reja. Pero bueno, pero cabe destacar la creatividad del poeta ruso, que jamás había podido salir de su país, porque por la orden imperial del tercer departamento y, por supuesto, es decir, el zar le había prohibido, ¿no?, salir de Rusia y él nunca pudo visitar España. Es conocido que Pushkin estudió el español, lo que hemos comentado anteriormente, y leyó varios libros de escritores españoles en el original. Incluso tradujo La gitanilla, una de las novelas ejemplares de Cervantes. Esta cuestión que ha suscitado cierta polémica anteriormente. La intuición que tenía Pushkin realmente era tal que recuerdo con agrado la sorpresa de un lector de Rusia, de Nikolaev, un catedrático de la Universidad de Kazán, hace mucho tiempo que perdí el contacto. Y este señor un día lo veo en Granada y llega entusiasmado, había hecho un viaje a Córdoba, a Sevilla, dice, he estado en un lugar que dice, parece que es el mismo que ha descrito Pushkin, ¿no?, el hombre que conocía y que tenía idealizada la imagen de Pushkin, ¿no?, la obra de Pushkin. Bien, en 1830, estoy aquí pasándome, escribe el famoso poema Heme aquí Inesilla, ¿no? Heme aquí Inesilla, en el que reivindica la imagen del valeroso caballero sevillano, armado no solo con su guitarra, sino ya con capa y espada, y dispuesto a enfrentarse al padre de su amada y a cualquier rival que intente impedirle fugarse con ella. Bueno, aquí tenemos el texto en ruso, «Я здесь Инезия, я здесь под окном, объята Севилья и мраком и сном». La traducción que utilizo es la que de mi colega Joaquín Torquemada, ¿no?, que, como veis, respeta la métrica, la rima, es una muy buena traducción poética, como las que nos tiene acostumbrados Joaquín. Heme aquí Inesilla, bajo tu balcón, se cubre Sevilla de sombra y sopor. Исполнен отвагой, открытым плечом, с гитарой и шпагой я здесь под окном.
con capa y espada me armé de valor, saqué mi guitarra bajo tu balcón. Es un poema muy conocido en Rusia, pero que he considerado oportuno pues aquí pues, presentarlo. «Ты спишь ли, гитары тебя разбужу, проснется ли старый, мечом уложу». Si duermes, mis sones te despertarán. Si el viejo se opone, a espada caerá. Está dispuesto a cargarse al padre si no está de acuerdo con que se fugue con la hija, ¿no? «Шелковые петли к окошку привес, что медлишь, уж нет ли соперника здесь». Amarra una cuerda a tu ventanal, aprisa, ¿a qué esperas? ¿Es que hay un rival? Bueno, tiene esa duda, ¿no?, de que puede haber un... Bien, la traducción, ¿no? Este es de 1830, famoso poema, aquí está. Hay otro poema de Pushkin, que no lo he incluido aquí, que es Prispanka y Volgarodne, también muy conocido, ante una noble española, también de 1830, donde presenta la imagen Pushkin de dos osados y pasionales caballeros que están expectantes a que su bella amada se decida por alguno de ellos, y están con las espadas preparadas para luchar, batirse en duelo si ella no lo decide, si no opta por alguno de ellos, de los dos. Es decir, estos poemas confluyen, que aquí he mencionado, en cierta medida en la temática de Don Juan, que Pushkin trata también en su pequeña tragedia. Las pequeñas tragedias de Pushkin son impresionantes, ¿no?, de una intensidad lírica, porque son dramas en verso, ¿no?, breves. El convidado de piedra, Kamenny Gost, ¿no? Aquí trata la temática de Don Juan. Tanto en el título, El convidado de piedra, reivindica la figura de Tirso de Molina, el autor español, como el inventor de esta figura de Don Juan, como con el nombre que le da al personaje le llama Don Juan, en vez de Don Juan, porque en aquella época, quiero decir, en el siglo XIX, en Rusia se conocía más la figura de Don Juan por las versiones de Molière y de Byron, por ejemplo, incluso el Don Giovanni de Mozart, que propiamente la versión española, ¿no? Ya estaba como un poco filtrado. Y Pushkin rompe con la visión o la interpretación clásica del Don Juan. El Don Juan de Pushkin ya no es un depravado seductor, sino que Pushkin nos presenta a un hombre enamoradizo que ve en Doña Ana a su ideal de mujer, en Doña Ana a su ideal de mujer ante la que sucumbe. Y en esta breve e intensa narración abundan los exotismos hispanos. Algunos de ellos impactaron en el lector ruso. Yo he seleccionado el episodio en que Laura, una de las amantes de Juan, habla con don Carlos y le dice: «Abre la puerta del balcón, qué sosegada respira hoy la noche, no se mueve el aire tibio, huele a limón y laurel», subrayaría, ¿no?, eso, ¿verdad? «La luna brilla clara y gritan los serenos, todo en calma, y es posible que en el norte, en París, el cielo esté cubierto de las nubes», ¿no? Es decir, los olores y sabores exóticos a limón y laurel, en una cálida y estrellada noche sureña de luna llena, contrastan con el norte supuestamente nublado de París, ¿no? Es decir, para un ruso no deja de ser gracioso que hablen de París como una ciudad del norte, porque para un ruso París es una ciudad exótica sureña, ¿no?, donde el clima además es un clima bastante benévolo, no es un clima, ¿no?, tan comparado con el clima ruso. Aquí, claro, Pushkin muestra su versatilidad y capacidad para ponerse en la piel de sus personajes. Por eso Dostoyevsky dijo entusiasmado, la traducción que utiliza aquí es de Chilikov, ¿no?, de los dramas de Pushkin. Hay una traducción al español, bueno, ya hay bastante. Y Dostoyevsky dice, entusiasmado sobre esto, dice: «Vuelvan a leer Don Juan. Si no hubiera figurado la firma de Pushkin, jamás podrías adivinar que se trata de la creación de un autor que no es español». Ya no solo que no es ruso, sino que sea ruso, ¿no? Es decir, Pushkin también dedicó un poema a Rodrigo, el último rey visigodo, titulado Roderick. Además, Roderick, él utiliza la versión germana en el nombre, en 1835. Esto no lo he incluido aquí, pero lo que llama la atención, claro, es que es el último rey visigodo, y Pushkin, que tenía la imagen que él tenía de España, pensaba que se debía en gran medida a la mezcla de culturas, sobre todo a la influencia del Islam, ¿no?, de la cultura musulmana. Entonces, claro, para Pushkin era muy importante conocer qué es lo que ocurrió en ese momento, es decir, en el momento de transición, cuando los musulmanes invaden la península ibérica. Y trata esta leyenda, que la conoce a través de las leyendas sobre don Rodrigo, que era una literatura muy habitual en la época, digo, en España, ¿no?
decir, para comprender precisamente este. Es decir, Pushkin, el máximo representante, que es el máximo representante de la literatura rusa, pues quiero decir, no es por tanto de extrañar que lo exótico español, expresado en forma de mantillas, guitarras, puñales, espadas, capas, Sevilla, el Guadalquivir, haya calado muy hondo en la conciencia del lector ruso. En este sentido, recomiendo un artículo de los profesores, no lo tengo aquí incluido en la presentación, pero lo cito, Elena Mironescu y Ramón Magdalena, en el año 2001, en uno de los seminarios que se celebran habitualmente hispano-rusos de traducción, presentaron una comunicación que luego se publicó y se titula España y Olé, la visión de España y de lo español en la Rusia actual, que es un erudito y divertido análisis sobre los estereotipos de lo español, tiene mucho que ver con lo que yo hablo aquí, que se dan desde la literatura rusa hasta la actualidad. Clichés que más tarde serán ridiculizados, ¿no?, por algunos autores como Kosma Prudkov, del que hablaré más adelante. También Lermontov, de Lermontov parece ser que tenía algunas raíces españolas, Mikhail Yurievich Lermontov, el otro gran romántico, ¿no?, sucesor de Pushkin. Se sabe que él escribió Los españoles, un drama teatral en verso donde narra las persecuciones de los judíos conversos por parte de la Inquisición española en los siglos XVI y XVII. ¿Por qué le interesa este tema a Lermontov? Pues seguramente porque él critica, ¿no?, él habla de la persecución de los judíos conversos en España y establece un paralelismo con lo que ocurre en Rusia, en la Rusia de Nicolás I, el trato que el zar, ¿no?, da a los judíos. Pero es en los poemas Las dos cautivas y La confesión donde reaparece la morena española y el Guadalquivir, entre otros tópicos. Yo, bueno, considero personalmente, y con todos mis respetos por Pushkin, que Lermontov, en realidad, en el romanticismo ruso, es el poeta que alcanza la mayor cima, a pesar de que vivió apenas 27 años. La poesía de Lermontov en profundidad es impresionante. Y una vez más, quiero insistir en que yo sepa, Lermontov nunca visitó España. También habla de España, no mucho, pero nunca visitó España. Pero como romántico no podía dejar este tema olvidado. Aquí tenemos a Gogol, Nikolai Gogol, el gran Gogol, que nos dejó uno de las narraciones más memorables del siglo XIX, El diario de un loco, escrito en 1835. Es uno de los relatos peterburgueses, Zapiski Sumashevcheva, ¿no? En este diario, agobiado por los asuntos españoles, el protagonista, un modesto funcionario, el oficinista Poprishin, se cree rey de España un buen día. Este es día de gran regocijo público. Hay rey en España, le han encontrado, yo soy ese rey. Me enteré de ello solo esta mañana, dice Poprishin. Así se levanta un buen día este funcionario, que estaba enamorado de la hija de su director, de su jefe de departamento, y desemboca en la locura al no ser reconocido y aceptado socialmente. En esta carta, que escribe el 43 de abril del año 2000, ya pasa de la neurosis a la locura, ¿no?, al delirio, por la fecha, aunque las fechas que utiliza Gogol en Diario de un loco pueden parecer arbitrarias, escritas por un loco, pero en realidad hay un mensaje apocalíptico detrás de estas fechas, ¿no? Y en esta carta, las ambiciones de Poprishin se cumplen al ocupar el lugar más alto en la escala social. Dice, no entiendo, continúa, cómo pude pensar e imaginar que era un consejero titular. ¿Cómo pudo metérseme en la cabeza esa idea tan descabellada? Y le sorprende la reacción de su criada. Dice Poprishin más adelante, en primer lugar le dije a Mabra quién soy. Cuando oyó que el rey de España estaba delante de ella, juntó las manos y casi se quedó muerta de miedo. La muy tonta no había visto nunca a un rey de España, dice Poprishin. Es interesante. Y más adelante vemos que detrás de estos delirios de un loco hay una gran base real, ¿no? Porque dice, se asustó porque está convencida de que todos los reyes de España son como Felipe II, pero le aseguré que no existe el menor parecido entre Felipe II y yo, y que ni siquiera tengo un fraile capuchino en mi séquito. Poprishin llega a estas conclusiones tras haberse visto atormentado por los asuntos españoles. En una carta anterior a la carta que he mencionado, donde se cree rey de España, Poprishin confiesa preocupado. Dice, he pasado toda la mañana leyendo los periódicos. Están ocurriendo cosas extrañas en España. Dicen los periódicos que el trono está vacante
y que los gobernantes tropiezan con dificultades en la selección de un heredero, de lo que resultan insurrecciones. ¿Cómo puede estar vacante el trono? Dicen que una doña debería subir a él, una doña no puede subir al trono. Es absolutamente imposible. En el trono debe haber un rey. Claro, aquí él se está refiriendo, es decir, este relato es de 1835, como he dicho, ¿no? En 1833, cuando Gogol empieza a escribir Diario de un loco, pues se conocen en la revista y periódicos peterburgueses, se discute activamente sobre los asuntos españoles porque había subido al trono Isabel II de Borbón, gracias a la ley que había aprobado Fernando VII de derogación del reglamento de sucesión, por lo cual una mujer podía subir al trono, ¿no? Y esto provocó la insurgencia a la que se está refiriendo aquí Poprishchin, la insurgencia de Carlos María Isidro, el tío de Isabel II, que desemboca en las famosas guerras carlistas. Y es curioso que Poprishchin llegue incluso a sugerir que cualquier persona con sentido común, no tengo ese fragmento, pero bueno, dice, piensa, él se refiere, por supuesto, a lo que pensaría seguramente un ruso, no se concibe una mujer en el trono, aunque en Rusia ya habían tenido a Catalina II, ¿no? Pero bueno. Y de hecho, Poprishchin se declara abiertamente de esta forma carlista. De ahí que en el lugar más importante, cuando va a la oficina, firma como Fernando VIII. Dice, yo soy Fernando VIII. Consiguiendo, de este modo, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, ve satisfechas sus ambiciones, es decir, subir en el escalafón social, y en segundo lugar, se erige en sucesor que hace justicia en el Estado español, ¿no? Es decir, asume como esta responsabilidad, ¿no?, de hacer justicia en el Estado español. Y más adelante confunde el manicomio con Madrid, ya casi al final. Dice, en media hora llegamos a la frontera española. España es un país extraño. Cuando entramos en la primera sala, vi a un gran número de personas con la cabeza afeitada. Había llegado al manicomio, ¿no? Me percaté al instante de que debían ser grandes de España o soldados. Los confunde también con monjes, ¿no?, capuchinos y demás. Y dice, de hecho, el canciller en jefe, que lo trata a bastonazos y lo tortura, echándole agua fría en la cabeza, él lo asocia con el gran inquisidor. Y dice, ¿cómo un rey puede someterse a la Inquisición? Y él no lo entiende, ¿no? Y se lamenta, dice, qué enorme es en España el influjo de las costumbres tradicionales. Es decir, apreciamos de qué forma tan original, la traducción que utiliza es de Juan López Morillas, arremete Gogol contra la leyenda negra de la Inquisición española. Gogol, digo, es uno más de los clásicos que con toda seguridad nunca estuvo en España. A este respecto, por ejemplo, comenta Ángel Encinas que una señora rusa, Alexandra Smirnova, mantuvo una conversación con Gogol y luego en sus memorias habla de cómo, hablando con Gogol, le dijo Gogol, no, si yo estuve en España. Dice, pero ¿usted cómo estuvo en España? Si nunca ha hecho referencia a ello. Dice, es que, bueno, que haya estado en España no quiere decir que tenga que hacer referencia. Y ella al principio no se lo cree, ¿no? Y bromeaban diciendo, bueno, cuando estuve en España, ¿no?, decía Gogol cuando hablaba con esta señora. Y después parece que la convence. Dice, sí, realmente estuve en España. Gogol estuvo en España y mantuvo relación con Botkin, pero claro, como ni Botkin hace referencia a Gogol, ni en ningún momento Gogol a Botkin, pues es dudoso, yo creo que no es poco probable que Gogol visitase España. En la imagen que tienen los rusos de España influyó también bastante la literatura francesa. Por ejemplo, la investigadora Natalia Van Hanen escribió un artículo muy interesante, La imagen de España en el espejo de la literatura rusa, donde dice que los rusos lo copian, la imagen que tiene España, de los franceses. Así se explica que hasta el día de hoy, por ejemplo, se utilizan los tópicos, los rusos siguen llamando de los toreros como toreadores, Carmen, cuando se refieren al nombre de Carmen, ¿no?, porque, claro, la Carmen de Mérimée tuvo un gran éxito en Rusia, hasta el punto que llegaron a venderse cajas de bombones, frascos de colonia y jabones de calidad con el nombre de Carmen. Incluso es curioso que mi ciudad, Granada, se llame Grenada. Muchas veces los turistas, en general los rusos, me preguntan, pero ¿por qué Granada, no Grenada? Yo creo que también por influencia del francés. No es un tema que tampoco, creo que no hay mucha literatura, una explicación clara, ¿no?, por qué se llama Granada. Yo creo que es porque ha pasado al español a través de la pronunciación francesa. Y si España, dice Natalia Van Hanen, no hubiese existido, los románticos rusos hubiesen tenido que inventarla.
Es decir, los románticos rusos tienen una visión bastante idealizada de España, ¿no? Una visión romántica, una visión con la que rompen, por ejemplo, Kosma Prutkov, es el seudónimo que utilizan Alexei Konstantinovich Tolstói, al que ha mencionado también la profesora Irina Botikova anteriormente, y los hermanos Jemchuznikov escriben un poema famoso, que es Желание быть испанцем, Deseo de ser español, donde utiliza toda una serie de tópicos, y el poema hay que decir que es un poema demoledor. Dice, lo tengo en ruso y en español, Тихо над Алгамброй, un fragmento, ¿no? Дремле вся натура, дремле замок Памбра, спит Экстремадура. Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте инизилью, Castañetov Paro. Silenciosamente sobre la Alhambra, duerme toda la natura, duerme el castillo Pambra, duerme Extremadura, dadme una mantilla, dadme una guitarra, dadme a Inesilla y un par de castañetas. Bueno, la traducción es de Natalia Van Hanen. Aquí, claro, este poema llama la atención del ruso sobre todo por la imagen de lo exótico, porque utiliza muchos senismos, es decir, extranjerismos, que conservan la grafía original. Es decir, palabras que para un español en la traducción pueden parecer normales, pues aquí hay toda una serie de tópicos y de palabras que en la mentalidad del ruso influyen, ¿no? Porque son muy exóticas, ¿no? Frases y palabras muy estereotipadas, ¿no? Prutkov se inventa el castillo de Pambra y lo mezcla con otros topónimos, la Alhambra, Extremadura, Sierra Morena, el Guadalquivir y el Escorial también habla de él, ¿no? Y continúa la serie con la madre o dueña que tras una doble reja amenaza con llamar al padre de la donna, de la señora, de la muchacha, quiero decir, a quien el apasionado caballero está dispuesto a tenderle una escalerilla. No faltan las bananas, la Inquisición, el alguacil y las serenatas que cantarán juntos por la noche sobre la pasión, el Guadalquivir y los toreadores, ¿no? En este sentido, quiero decir que, claro, en la traducción española se pierde todo esta gracia que provoca este poema, ¿no? En el lector ruso, por la cantidad de tópicos que utilizan los autores, bueno, con el seudónimo de Kosma Prutkov. Acaban con esta visión estereotipada los viajeros rusos al conocer la realidad española in situ. Es la pregunta que me planteo, ¿no? Y pasamos entonces ya a uno de los grandes viajeros, no el primero, pero Vasily Petrovich Botkin, que viaja a España y escribe Pismo из España, Carta sobre España. Aquí tenemos la portada de la traducción de Ángel Encinas, que es la primera traducción que yo sepa de esta obra al español, completa, ¿no? La traducción completa. Y Botkin, por ejemplo, cuando entra por el norte de España, él había hecho un viaje a otros países, había estado también en Italia, y se había quedado encantado con el paisaje italiano, ¿no? Y cuando llega a España, entra por el norte y dice, desde hace mucho tiempo ha sido proverbial la belleza de España. Desde antaño los poetas cantan sus naranjales y limoneros, se refiere aquí a Pushkin. Ahora es imposible imaginarse algo más triste que esa naturaleza. Es decir, el paisaje español no le gusta para nada a Botkin, ¿no? Y dice, el camino hasta Vitoria es tristemente pintoresco. Hay pocos pueblos. Rara vez se ven en casas solitarias grandes y medio derruidas. Y continúa, Francia está solamente a 30 millas, pero es posible pensar que está a 2000, ¿no? O sea que esto no tiene nada que ver con Francia, que es un país muy atrasado. Uno no puede imaginarse nada más triste que Castilla, dice más adelante, un desierto monótono. Pero la imagen que él tiene de España cambia cuando llega... Bueno, de Madrid también la opinión que Botkin nos deja es muy triste, ¿no? Ya estoy en Madrid, pero hasta ahora qué triste país es esta España. Si son nuestras infinitas llanuras de Rusia. Los alrededores de Madrid consisten en campos estériles. El pobre Manzanares, lo que decía de los ríos, se seca ya en primavera. No cabe imaginarse nada más triste que esta naturaleza. Pero la imagen que él tiene, es decir, Botkin se reconcilia con el paisaje en español en Andalucía. A pesar de que el Guadalquivir también le decepciona. Dice, así comencé mi navegación por el Guadalquivir, río turbiamente rojo, rodeado por las más aburridas riberas. Pero de Andalucía, bueno, tiene una impresión, por ejemplo, el refulgente color azul del cielo local y la sorprendente transparencia de la atmósfera, cabe decir, ciegan los ojos y transmiten a la naturaleza tal aspecto admirable y festivo como no lo he encontrado siquiera en Sicilia. Él, como digo, había quedado prendado del paisaje italiano, pero lo compara el paisaje español cuando llega a Cádiz. ¿Qué dice de Cádiz, no?
muy oportuno este comentario. Cádiz se distingue de todas las ciudades de España. Edificios bonitos, calles iluminadas, sorprendente limpieza en las casas, de cegador color blanco. Destaca en ella una total ausencia de arquitectura feudal y mora, ¿no? La ve como una ciudad que se diferencia de otras españoles. Y también lo cautivan sus mujeres. Dice, y qué hermosas son aquí las mujeres. Las mujeres son amables y afectuosas. Estos grandes y húmedos aterciopelados ojos acentuados por unas largas pestañas. Esta mirada penetrante y fulgurante. Más adelante, la llegada a Granada acaba por impresionar y, por supuesto, satisfacer se puede decir, rompe el corazón del viajero ruso, ¿no? Dice, se veía Granada, sobre ella, bueno, no leo toda la cita, habla de la Alhambra, demás, ¿no? La elevada cumbre de Sierra Nevada, etc. Dice, todo ello componía un cuadro sorprendente y único. A Botkin le fascinaban las costumbres, la variedad, es decir, el colorido de los trajes, la importancia de los cafés de Madrid. Le sorprendía, por ejemplo, es decir, la escasez de fieles en las iglesias. Y salvo el chocolate, no apreciaba la comida. Por ejemplo, ¿qué dice del aceite de oliva? Cuando le sirven unos pollos, ya había probado el aceite y lo odiaba, no le gustaba para nada a Botkin, ¿no? Y llega a hacer este comentario, le fríen unos pollos y dice, este insufrible aceite de oliva es mi único e inevitable enemigo en España. Fijaos en qué términos, ¿no?, se refiere a aceite de oliva. Botkin, en resumen, narra en su viaje lo bueno y lo malo que ve en el país, critica lo que no le gusta y rompe con ciertos estereotipos, como el Guadalquivir. Acompaña, de verdad, sus reflexiones con romances, episodios de la historia que conoce de España. Hay que decir que Botkin es un hombre erudito que dominaba varias lenguas, entre ellas el español, y de buen gusto literario. Él, además, se codeaba con los grandes críticos y escritores revolucionarios demócratas de la segunda mitad del XIX, Belinsky, Herzen, ¿no? Y demás. Belinsky, de hecho, le publicó las Cartas de España. Chernyshevsky sentía una especial admiración por este libro. Y Botkin, en realidad, se puede decir que, hombre erudito, bueno, esta es la opinión que él tiene de la gente del pueblo llano, pero paso a la opinión que tiene, es decir, un hombre erudito, pero tenía un conocimiento superficial de la cultura española. Esto lo sabemos por las cartas que escribe Juan Valera, de Cartas desde Rusia, que antes ha mencionado Marc, ¿no? Y en estas cartas dice Juan Valera que él había conversado con Botkin y que en su carta fechada 20 de enero de 1857, dice Juan Valera, de las cosas de España, y en especial de nuestra literatura, que fue de lo que más hablamos, sabía poquísimo, disculpándose él de esta ignorancia, en mi entender indisculpable para quien ha estado un año en España, ha escrito un libro sobre España y dice que sabe el castellano, ni siquiera sabía el nombre del duque de Rivas, ¿no? Dice Juan Valera sobre Botkin. De hecho, Juan Valera dice que habla con Botkin en francés, porque no le gustaba cómo hablaba Botkin en español. Por más irónico que parezca, una vez más apreciamos lo difícil que le resulta al viajero ruso liberarse del estereotipo, ¿no? Porque, por ejemplo, Daniel Mordovtsev, influenciado por Botkin, escribió Viajes por España, donde dice, decidí viajar a España, país de la guitarra y el fandango, la patria de Almaviva y la Mantilla, donde corre ruidoso el Guadalquivir, según el verso de Alexander Pushkin, donde el Cid campeador y Don Quijote protagonizaron proezas que no hacen falta a nadie, donde Sancho Panza fue gobernador y Cristóbal Colón tenía fama de loco, donde Carlos V no fue encadenado solo por un malentendido y Torquemada, solo por error, no fue quemado. Por eso estaba aquí. Bien, pues vemos aquí, claro, aquí se está expresando Mordovtsev en una mezcla de admiración e ironía, ¿no? Pero, como digo, por más irónico que parezca, aquí tenemos una cita también de cómo la idea que tiene, bueno, la imagen que tiene de Madrid, ¿no? Una vez más apreciamos lo difícil que le resulta al viajero ruso, creo yo, liberarse del estereotipo. Mordovtsev, gran admirador de
de la cultura y de la arquitectura en particular y la pintura española, es demoledor en la caracterización que hace de Madrid, ¿no? Aquí está Madrid, qué feo es, etc., ¿no? Esta es la capital de un país tan poético, no se la puede ni comparar con Kiev, dice, ¿no? Más adelante, no voy a hacer un recorrido exhaustivo porque no cabría, no tenemos espacio para ello, pero hay otros viajeros del 19 y del 20 que, bueno, habría que decir que el primero de ellos fue Bulgarin, sí, que gracias a la labor de Catalina II y al empuje de la Academia de Ciencias, los rusos a finales del 18 y principios del 19 emprenden viajes por el mundo, y el primer viajero ruso que escribe sobre España es Fadej Bulgarin, y escribe Recuerdos de España, en 1823, es decir, esta obra es anterior a la de Botkin, ¿no? Pero él habla aquí de la guerra de España contra Francia. La guerra contra Francia es porque Bulgarin está convencido de que solo dos pueblos, el español y el ruso, habían sido capaces de oponer una resistencia real a Napoleón. No olvidemos que la simpatía que siente Pushkin por España comienza precisamente, antes de los poemas que he mencionado antes, por los hechos históricos. Es decir, Pushkin se interesa por España, Pushkin, el poeta de la libertad. Si hay que definir a Pushkin, yo creo que se podría decir, ¿no?, que es el poeta de la libertad y siempre luchó contra el régimen zarista, contra el absolutismo. Siente debilidad por España cuando comienza la sublevación liberal que tuvo lugar en Cádiz en 1820 contra Fernando VII y que protagonizaron el general Riego y Antonio Quiroga. En la segunda mitad del 19 llega a Rusia un artículo traducido del francés, La guerra en los montes de Navarra, Zumalacárregui, de 1852, ¿no? Y, bueno, está editado en francés, traducido al ruso, y se nos habla de la guerra que tiene lugar en los montes de Navarra, pero ¿por qué le interesa a los rusos este tema? Por las luchas interminables de Rusia con los montañeros del Cáucaso, en particular con los chechenos. Entonces aquí establece una serie de paralelismos, ¿no? Tras la revolución de 1917, es decir, en la era soviética, los viajeros o la gente que escribe sobre España en general escribe siempre en una línea, ¿no?, muy marcados por el cariz político. Por ejemplo, es curioso que León Trotsky, conocido como León Trotsky, que había viajado a España de camino a Nueva York, recorrió España de Irún a Cádiz, precisamente, ¿no?, desde Francia, después de ser deportado, atraviesa toda España y escribe unas memorias que nada tienen que ver, ¿no?, se llama Děla byla v Hispanii, sucedió en España en 1926, que nada tiene que ver con las cartas de España que he comentado de Botkin. Luego, como ya se ha comentado anteriormente, en los años 37 y 38 alcanza su punto álgido el interés de los soviéticos por los hechos acaecidos en España. El caso que es muy extenso, ¿no?, de los rusos o soviéticos que combatieron en España al lado de la República, o los niños de Rusia, ¿no?, los niños que emigraron obligados a Rusia, fueron exiliados. Aparecen multitud de artículos, como se ha dicho aquí también, de películas incluso, ¿no?, y libros sobre España. Menos conocida es la literatura de los años 30, que refleja la opinión o la postura de la URSS, que se oponía en un principio a la República Española. En este sentido, por ejemplo, podemos destacar a Ilya Trainin, escribió varios libros sobre España, y en el libro España, la España contemporánea y sus problemas nacionales y coloniales, en 1933, pues habla precisamente de cómo en la Unión Soviética estaban en contra de la República Española, pese a la versión oficial que es más conocida, ¿no?, del apoyo a la República. El Sergei Sevin, por ejemplo, escribió España un poco antes, en 1931, y él aquí dice que la tarea, es decir, está en contra de la República Española. ¿Por qué razón? Porque dice, porque la tarea prioritaria de los comunistas españoles es luchar por la revolución socialista, ¿no? Y veían en la República Española, pues, bueno, una tendencia política que no rechazaba las libertades burguesas, ¿no? Y por esta razón ¿Y qué decir del lema de Dolores Ibárruri, la pasionaria, al comienzo de la Guerra Civil Española, el no pasarán, famoso, ¿no? En 1936 pronuncia este discurso en Madrid
que tuvo una gran repercusión en Rusia y que hasta el día de hoy, yo diría, los ciudadanos rusos, incluidos los turistas, puede que las nuevas generaciones no lo asocien tanto, ¿no? Pero a cualquier ruso le dicen no pasarán y ya pues suscita una serie de asociaciones. Aunque los rusos habitualmente no entienden el significado literal. Muchas veces traducen «Vrak ni preidot», el enemigo no pasará, ¿no? A la traducción literal «Ani ni preidut», ¿no? Ellos, no pasarán se refiere, por supuesto, a los fascistas, ¿no? Y, es decir, el discurso de Dolores Ibárruri, como se sabe, es un discurso antifascista. Y, por ejemplo, en este sentido yo puedo contar una anécdota es decir, esta frase, no pasarán, tiene mucho eco, como digo, en la conciencia de los rusos, de los ciudadanos rusos soviéticos, se podría decir, ¿no? Hasta la actualidad. En la Alhambra, por ejemplo, cuando hay muchos controles, ¿no? Y los rusos preguntan ¿por qué hay tantos controles? Y yo les explico, digo, porque hace unos años aquí el límite de aforo es de 8.000 personas al día. Y hace unos años hubo un escándalo, se conoce como el caso Alhambra, porque en el patronato, en la administración de la Alhambra, decidieron comprobar, pensaban que había demasiada gente y empezaron a contar no los tickets, sino las personas. Fueron contando uno tras otro y descubren un buen día que hay 10.000 turistas y habían vendido 8.000 tickets. O sea, 2.000 personas se habían colado por la puerta de atrás. Bueno, es una historia larga y no entro en mayores detalles. Y entonces les comento, digo, y entonces ya han decidido que nunca más no pasarán, y se lo digo, esto se lo explico en ruso, luego se lo explico en español, no pasarán, y todos se ríen, ¿no? Ani ni preidut, ¿no? No pasarán. Es una frase que siempre suscita muchas asociaciones en el ruso. De hecho, he localizado, pues se puede ver, yo creo que es fácil de localizar, en YouTube, una grabación del discurso de la pasionaria por la televisión rusa, de Mosfilm, ¿no? De los estudios moscovitas cinematográficos. Es una parte del discurso, es 1 minuto y poco lo que sale, pero la pasionaria en versión original real, ¿no? Pronunciando este discurso, con subtítulos en ruso. Es impresionante. Bueno, los rusos, además, suelen asociar a Granada con la Guerra Civil Española, debido al famoso poema de este personaje que tenemos aquí, Mikhail Svetlov, que escribió, era un poeta soviético, pero escribió varios poemas, y entre ellos el más famoso fue el poema Grenada. El Granada, Grenada, Grenada Maya famoso, que lo escribió, curiosamente, en 1926, es decir, 10 años antes de la Guerra Civil Española. Pero los rusos muchas veces preguntan, hablo tanto de amigos, como es una pregunta muy habitual, dice, pero Granada sufrió mucho durante la Guerra Civil. Pero claro, y les tienes que explicar, y dicen, claro, porque según el poema de Svetlov, él escribió sobre la Guerra Civil Española, y le tienes que explicar, no, esto lo escribió antes de la Guerra Civil Española. Y no es de extrañar si nos fijamos en el contenido del poema, porque dice así, «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб земли в Гранаде крестьянам отдать». He dejado mi casa, he ido a luchar para la tierra en Granada a los campesinos entregar. «Прощайте, родные, прощайте семья, Гренада, Гренада, Гренада моя». Es un fragmento, ¿no?, del poema. Adiós parientes, adiós familia, Granada, Granada, Granada mía. ¿No? Es decir, por la letra vemos que, bueno, quería comentar que quién le iba a decir a Svetlov que la historia sobre este joven ucraniano que lo deja todo para defender sus ideales revolucionarios. Svetlov escribió este poema, explica un día que se monta en el tranvía de Moscú, creo recordar, y de pronto pues le viene a la cabeza este lugar remoto, Granada, Grenada, ¿no?, que es un sitio romántico, en la conciencia del ruso, ¿no? Y dice, pero él estaba entonces imbuido por las ideas, difundir las ideas del internacionalismo, ¿no? Y por eso escribe el poema, Grenada. Al respecto, por ejemplo, en el artículo que antes he comentado, Mironescu y Magdalena comentan, si el poeta hubiera situado el tema en otra geografía más cercana a la visión del mundo eslavo, sin duda que el encanto y la fuerza romántica del poema serían mucho menos intensos. Es decir, es curioso que Svetlov se hizo famoso, como digo, tan famoso por este poema que hasta 20 compositores de distintos países han escrito canciones sobre el poema. Grenada se convierte en un símbolo que predijo la Guerra Civil Española, además, con 10 años de antelación. Y también es curioso que Mayakovsky le dijo a Svetlov, dice, al igual que yo seré conocido por tal poema, dice, tú vas a ser recordado por el poema Grenada.
Y luego Svietlov recordaba estas palabras de Mayakovsky con pesar, porque dice, me he dedicado 40 años de mi vida a escribir poesía y al final solo se me conoce por mi poema Grenada, ¿no? Eso lamentaba amargamente Svietlov, ¿no? Bueno, otro clásico es de Sevilla a Granada, ad Sevilla do Grenade, una frase que se utiliza mucho. El topónimo, como digo, Grenada era un lugar exótico y romántico para los rusos. Chekhov, por ejemplo, recurre al tópico en La dama del perrito, Dama Sabachki. En el momento en que Ana Sergeyevna se encuentra aburrida, hastiada de la vida, le dice su amante, dice, cualquiera diría que ha venido desde Granada. Y en este momento la heroína pasa del aburrimiento al romanticismo, ¿no? Al escuchar a su amado, ¿no? Cuando le dice que cualquiera diría que ha venido desde Granada, Grenada además, ¿no? Dice, desde ese lugar tan romántico. Raro es el ruso que no tararea o que no conoce el poema. Yo tengo multitud de amigos y, por supuesto, los turistas también suelen hablar y conocen Sevilla y Granada gracias a este poema. En realidad, pero no tantos conocen de dónde viene. Ad Sevilla do Grenade vtiham subrakenache, que antes también ha citado la profesora Irina Botikova, razdayutse serenade, razdayutse stukmiche. De Sevilla a Granada, en la quietud de las noches, se escuchan las serenatas y el ruido de las espadas, ¿no? Es decir, digo que no tantos rusos conocen que esta era la música, la ópera de Tchaikovsky. Él adapta una serenata del drama en verso Don Juan de Alexander Tolstoy. Bueno, hay que decir que no es Lev Tolstoy, el famoso Lev Tolstoy, ¿no? Sino Alexander Konstantinovich, que escribió bastante, o trató bastante también la temática española. Y escribe este drama, digo en verso, Don Juan, y esta exótica serenata. Esta es más bien conocida gracias, sobre todo, a la novela breve de Bulgakov, Corazón de perro, donde se nos cuenta cómo un científico hace una operación revolucionaria, ¿no? Justo después de la revolución, que convierte a un perro en persona. Y este perro es un bolchevique, ¿no? Es decir, es una metáfora de la revolución, pero claro, Bulgakov aquí transmite mucho más, ¿no? Por supuesto, si no sería un panfleto, es una obra literaria en todo. Y entonces, digo, en Corazón de perro hay varios momentos en los que el protagonista, bueno, digo, este científico está cantando o tatareando Ad Sevilla do Grenade, ¿no? Y yo creo que los rusos lo conocen no tanto por la obra literaria, aunque también, pero sobre todo por una adaptación del cine soviético que es un clásico del cine, que es Corazón de perro, ¿no? Bueno, me queda muy poquito, ¿tengo 5 minutillos? Sí, porque ya me estoy pasando. ¿Qué pasa con estos tópicos? Por ejemplo, en los titulares de la prensa nos encontramos Od Sevilla do Dinamo, desde Sevilla al Dinamo, hasta el Dinamo. En el 25 de marzo del 2008, el periodista Vasily Smirnov lamenta que Alexander Kryzhakov, que había brillado como jugador del Sevilla, ahora juegue de suplente en el Dinamo de Moscú. Está hablando en realidad de la Liga Rusa, ¿no? Y dice, entonces, Od Sevilla do Dinamo, ¿no? Fijaos la frase. En otro titular, Fútbol od Sevilla do Petersburgo, el fútbol desde Sevilla a San Petersburgo. Este es más actual, del 17 de abril del 2015. Lo escriben, es decir, se publica este artículo en Radio Svoboda, Radio Libertad, previamente a la eliminatoria de la Liga Europea que disputaron el Sevilla y el Zenit de San Petersburgo. Los aficionados al fútbol seguro que conocen, ¿no? Y incluso creo que los no aficionados al fútbol en España es inevitable, ¿no? Conocer. Con victoria final de los sevillanos, de los españoles. La vuelta se disputó el 23 de abril. Y ese mismo día, por la mañana, esto fue antes del partido, se publica en otro titular, aparece Match Fantom поражение Зенита от Sevilla, который никто не видел. Partido fantasma, la derrota del Zenit por el Sevilla que nadie presenció. Aquí, en realidad, el periodista escribe este artículo por la mañana, es decir, antes de que disputen la vuelta, el Zenit y el equipo de San Petersburgo y el Sevilla, escribe por la mañana un artículo indignado porque dice, hace 10 años se enfrentaron también en cuartos de final, ganó el Sevilla también, bueno, todavía no sabe si va a ganar el Sevilla, ¿no? Y dice, y este hecho casi que no tuvo repercusión en la prensa rusa, dice, casi que no se ha hablado nada de ello. Entonces él lo escribe este artículo indignado. Pero vemos cómo, indirectamente, ¿no? en ruso, Od Sevilla, una vez más, surge la asociación, es decir, el titular sugiere la famosa frase Od Sevilla, ¿no? Desde Sevilla. Es decir, son solo algunos ejemplos
que demuestran hasta qué punto está fresco y presente en la conciencia del lector ruso el estereotipo de Sevilla a Granada. Además, he puesto algunos ejemplos de la prensa deportiva que no se caracteriza precisamente por su erudición. Entre los muchos artículos que hay, este es un tema muy amplio y yo aquí voy a poner solo un ejemplo, además que ya no tengo tiempo, me perdonas, 3 minutitos, ¿no? ¿Tengo todavía? Estereotipos online, ¿no? Por ejemplo, he seleccionado un artículo, un documento que está dedicado a desmontar, a destruir los estereotipos que tienen los rusos sobre España. Lo escribe una rusa que vive en España, entiendo yo, que ya se considera prácticamente española, y dice, vamos a destruir los estereotipos. Dice, habla en general de los tópicos que circulan por las mentes de los turistas extranjeros y en particular de los rusos, ¿no? Y dice, ¿qué le viene a la cabeza cuando escucha la palabra España? Dice, la corrida de toros es la afición preferida y el principal pasatiempo de todos los españoles. Allí hace calor y hay mar. Lo único que hacen es beber vino tinto, acompañándolo con jamón, paella y tortilla. Hay fútbol, fútbol y más fútbol, seguramente. Las pasionales y ardientes españolas, vestidas con llamativos trajes de sevillana, bailan el fandango. Las noches son calurosas y siempre están de fiesta. Después viene la siesta. Los hombres son ardientes, pero delicados machos que no sueltan la guitarra ni un momento. Y todos los españoles, sin excepción, siguen la dieta mediterránea. En parte es verdad, pero es lo mismo que decir que los rusos no hacen otra cosa que beber vodka acompañándola con caviar. Bien, la autora lleva tiempo viviendo en España, como digo, y dice que por ejemplo, dice, desmonta estos tópicos, ¿no? Comenta que, dice, en España no hay plazas de toros en todas las regiones, dice, incluso algunas plazas de toros se utilizan para espectáculos, conciertos. Dice también, resumo brevemente, ¿no? que a muchos españoles no les gustan los toros. Dice, si hablamos del calor español, esto se refiere más bien a la costa mediterránea, dice, porque el clima del norte de Galicia, País Vasco y Asturias recuerda más bien, por su clima nublado y lluvioso, a los países bálticos, ¿no? Más que el resto de España. Y dice, por ejemplo, pero yo creo que aquí se equivoca, dice, la paella no es un plato español sino valenciano. Dice, y la paella no le gusta a todos los españoles, pero sí a los valencianos. Pero bueno, yo no sé, a mí me gusta la paella y no soy valenciano, pero bueno. Dice que en España hay muy buenos vinos, pero que los españoles prefieren la cerveza y el whisky. Dice, o algunas mezclas terribles, como, ojo, el vino con Coca-Cola, llamado calimocho. El fútbol, dice, es verdad, dice, en los bares, dice, se reúne la gente en los bares y discuten temperamentalmente. Dice, cuando España mete un gol en un mundial, dice, suenan petardos, tracas, gritos. Y dice, no hay nadie a quien no le guste el fútbol. Bueno, yo puedo objetar que yo conozco a mucha gente a la que no le gusta el fútbol, aunque a mí me encanta, pero bueno, no mucho más. Y la verdad es que, bueno, y también habla de la siesta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, a pesar de que ella dice, desmontando los tópicos, la autora vemos cómo cae ella misma en los tópicos. Ya me queda poquito. Por ejemplo, en otro artículo, España vista por los extranjeros, cambio de estereotipos, se nos habla, se contrasta la opinión de los que tienen en Europa Occidental sobre España y en Rusia, ¿no? Se nos dice que es una encuesta que lleva a cabo la red hotelera Meliá y dice que en España ya no se asocia a lo español con el flamenco, la sangría y la paella, sino con la gastronomía, la hospitalidad de sus gentes, la cultura y las playas. Pero se nos dice que a los rusos les gusta todo. Y así se explica, dice el articulista, la afluencia cada vez más masiva de turistas rusos a España. Claro, hay que tener en cuenta que esto fue escrito en 2014. Y dicho sea de paso, bueno, en el presente año la afluencia del turismo ruso ha caído en la mitad o más, ¿no? Por las distintas razones políticas, económicas, que yo creo que todo el mundo aquí conoce. Y quería citar también, por último, el artículo que tuvo la deferencia de mandarme hace un mes aproximadamente el profesor Santana, Andrés, sobre el hispanismo en el espacio soviético. Y me ha llamado la atención la encuesta que, bueno, aquí habla también de los tópicos que son extensibles de Rusia a la antigua Unión Soviética, a la República Soviética, ¿no? Yo creo que sobre todo porque en estas repúblicas, en muchas de ellas, la mayor parte de los niños estudiaban en una escuela rusa, ¿no? Entonces, claro, ha entrado todo a través de la cultura rusa, ¿no? Estos tópicos. Y en la encuesta que lleva a cabo a jóvenes siberianos, considerados como auténticos rusos, ¿no? Que representan realmente a los rusos, y jóvenes, ¿no? Pues es curioso los resultados, ¿no? Dice que sobre el estímulo cultura y deporte, 45 alumnos dicen
45 estudiantes, dice baile, flamenco, las palabras que más les suenan, ¿no?, de España. Baile, flamenco, tango, paso doble. De la palabra corrida, en 41 de los alumnos. Toros, 27, torero, 16. ¿Qué piensan de los españoles, estos jóvenes siberianos? Pues que son machos, el 31%, temperamentales, el 27 de ellos, perdón, no porcentajes, bellas mujeres morenas, 27, etcétera. Es decir, estos datos llevan a la conclusión de que la imagen de los jóvenes rusos no difiere de los soviéticos, como comenta Andrés, ¿no?, y que está cargada de estereotipos, por supuesto, extensibles también al espacio postsoviético. Bien, bueno, conclusión, los estereotipos que llegan a Rusia, sobre todo a través de la literatura rusa, por lo que los rusos conocen de la literatura española, también de la literatura francesa, después por los viajeros tradicionales y más tarde por lo que conocemos, ¿no?, de la opinión que tienen los turistas actuales, digo, es una imagen de España impregnada de estereotipos y creo que difícilmente, bueno, estos estereotipos siguen vigentes, aunque con variantes, en la mentalidad del ruso, ¿no?, actual. Como he dicho, por factores histórico-culturales y posiblemente también, me planteo, creo, ¿no?, por la idiosincrasia del pueblo español, que se presta, sobre todo, ¿no?, a vender lo español, ¿no?, aquello que es atractivo para el turista, ¿no? Entonces yo creo que este también es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no?, que influye en la imagen que tienen los rusos de los estereotipos.